Hola, bienvenido y bienvenida a este espacio de calma y reflexión. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si es posible albergar dentro de uno mismo dos mundos opuestos? Vivir una vida que contradice directamente aquello en lo que más crees, no por debilidad, sino como un acto de fidelidad a una causa aún mayor. Imagina a un hombre que, durante el día, es un maestro ejemplar de un sistema que él mismo considera inhumano, un capitalista que se lucra con el sudor de los demás y que, por la noche, se convierte en el arquitecto y el financiador de la teoría más poderosa jamás creada para derribar ese mismo sistema. Esta historia nos lleva a una pregunta incómoda. ¿La pureza ideológica es un lujo o una necesidad? Si te ha gustado esta premisa, te pido que le des un me gusta al video, te suscribas al canal y comentes qué paradoja histórica te gustaría ver por aquí. El viaje de hoy nos lleva al corazón de la contradicción industrial. Esta es la sorprendente vida de Friedrich Engels y nuestra historia comienza en el capítulo 1, la cuna pietista. Nacido en 1820 en la ciudad prusiana de Barmen, Friedrich Engels abrió los ojos a un mundo de opuestos. Su casa paterna, como él mismo la describiría, era un hogar devotamente pietista, un oasis de lujo y fe rigurosa. Fuera de sus ventanas, sin embargo, se extendía un desierto de hollín. El valle del río Wupper era el corazón palpitante de la primera industrialización alemana, y la riqueza de su familia provenía de los telares que llenaban el aire de humo y los ríos de tinta. Desde temprana edad, el joven Friedrich, un muchacho de alma poética y sensible, se sentía un extraño en su propio hogar. Veía la caridad predicada en los sermones del domingo y la miseria que el trabajo generaba durante la semana. En sus primeras cartas ya denunciaba: hay en Wuppertal una terrible miseria entre las clases más bajas. La semilla de la duda estaba plantada, creciendo en el suelo fértil de una infancia marcada por la paradoja. A los 17 años, para seguir el destino trazado por la familia, Engels fue enviado a Bremen como aprendiz en una empresa de exportación. Lo que debería haber sido una formación para los negocios, se convirtió en su liberación intelectual. Lejos de la mirada vigilante de su padre, la ciudad portuaria fue como una ventana abierta en una habitación sofocante. Durante el día, era el comerciante reacio, aprendiendo sobre mercados y mercancías. Pero por la noche, se sumergía en lo que realmente lo alimentaba: la literatura y la filosofía. Frecuentaba cafés, devoraba a los autores prohibidos del movimiento de los jóvenes alemanes y, bajo el seudónimo de Friedrich Oswald, publicaba sus primeros artículos. En ellos, la crítica social, que antes era solo un sentimiento de infancia, comenzaba a tomar la forma de un argumento. La doble vida había comenzado, y Engels, exultante con la libertad, confesaba en sus cartas: Bremen era una bocanada de aire fresco. En 1841, el deber llamó, y Engels se presentó para el servicio militar en Berlín, en una brigada de artillería. Pero, para él, las armas más poderosas no estaban en el cuartel. En sus horas libres, se infiltraba en la Universidad de Berlín como oyente, atraído por la tormenta filosófica que barría la capital. Fue allí donde encontró su nuevo batallón, el Círculo de los Jóvenes Hegelianos. Eran filósofos radicales que tomaban las complejas ideas de Hegel y las apuntaban como un cañón contra la religión y el Estado prusiano. La rígida disciplina del ejército contrastaba con la efervescencia anárquica
de los debates en los cafés. El joven artillero, ya conocido por su inteligencia afilada y su ironía, estaba en su elemento, manejando la pólvora del cañón y la tinta de la pluma, dos armas que, para él, servían al mismo propósito: transformar el mundo. En noviembre de 1842, de camino a Inglaterra, Engels hizo una parada en Colonia, en la redacción de la Gaceta Renana. Quería conocer al editor del periódico, un intelectual radical, cuya fama ya comenzaba a extenderse, llamado Karl Marx. El encuentro que cambiaría el curso de la historia fue, al principio, un profundo anticlímax. Marx, sobrecargado de trabajo y desconfiado de los intelectuales de Berlín, a quienes consideraba teóricos vacíos, recibió a Engels con una frialdad cortante. Para él, Engels era solo otro hegeliano superficial. La decepción del joven Friedrich fue inmensa. Admiraba a Marx a la distancia, pero partió de Colonia con la impresión de un hombre arrogante y distante. Fueron como dos estrellas que se cruzan en el firmamento, destinadas a colisionar, pero cuyo impacto monumental aún estaba por llegar. El primer contacto, como Marx admitiría más tarde, fue bastante frío. Engels llegó a Manchester para trabajar en la fábrica de hilados de su familia, el epicentro de la revolución industrial. La ciudad no era solo el motor del capitalismo mundial, era la prueba viviente de su brutalidad. No se contentó con observar desde las oficinas, guiado por una joven obrera irlandesa llamada Mary Burns, que se convertiría en su gran amor. Se sumergió en los callejones oscuros y los barrios obreros más miserables. Fue un Dante moderno, guiado por su Beatriz proletaria a través de los círculos del infierno industrial. Vio el hambre, las enfermedades, las viviendas insalubres, la explotación de mujeres y niños. Usando su privilegio de burgués, entraba en lugares donde ningún otro hombre de su clase osaría ir, no como un turista, sino como un testigo indignado. «Nunca vi una miseria tan fría e inhumana», escribió, conmocionado por lo que Manchester revelaba. La experiencia en Manchester no podía quedar contenida en cartas. Necesitaba convertirse en un arma. Entre 1844 y 1845, Engels transformó su indignación y sus meticulosas notas en su primera gran obra, La situación de la clase obrera en Inglaterra. El libro era un estudio sociológico devastador que combinaba estadísticas frías con descripciones vívidas y apasionadas de lo que había presenciado. Era el acto de exponer la crueldad del sistema que enriquecía a su propia familia. Levantó un espejo frente al rostro de la burguesía, reflejando la fealdad que ésta se negaba a ver. Pero la obra iba más allá de la denuncia. Por primera vez, Engels argumentaba que el proletariado no era solo una víctima pasiva. El proletariado no es solo una clase que sufre, escribió, sino una clase que lucha. La miseria crearía a sus propios sepultureros. En agosto de 1844, de regreso a Alemania, Engels se detuvo en París y decidió intentar un segundo encuentro con Karl Marx. Esta vez, todo fue diferente. Marx había leído los artículos de Engels sobre economía y había quedado profundamente impresionado. Se dio cuenta de que aquel no era un mero filósofo, sino alguien que entendía la anatomía del capitalismo desde dentro. Se encontraron en el Café de la Régence y la conversación duró 10 días ininterrumpidos. Fue un momento de reconocimiento eléctrico. Descubrieron que, por caminos diferentes, habían llegado exactamente a las mismas conclusiones. Como el propio Engels recordaría, nuestra completa concordancia en todos los campos teóricos se hizo evidente.
La frialdad del primer encuentro dio paso al calor de una alianza que definiría sus vidas y la historia. Fue la fusión de dos ríos intelectuales, creando un caudal que cambiaría el mundo. La conversación de 10 días en París se desbordó inmediatamente al papel. Juntos decidieron ajustar cuentas con su pasado filosófico. El objetivo eran sus antiguos colegas, los jóvenes hegelianos, a quienes ahora veían como intelectuales atrapados en debates abstractos, divorciados de la realidad material. El resultado fue La Sagrada Familia, el primer libro firmado por Marx y Engels. El título era una provocación irónica a los hermanos Bauer, líderes del círculo hegeliano. La obra era densa y polémica, una ruptura necesaria para limpiar el terreno. Era la demolición de un antiguo templo filosófico para construir los cimientos de un nuevo edificio teórico, basado no en ideas puras, sino en las condiciones concretas de la vida, el trabajo y la lucha. El entusiasmo y la complicidad de aquella primera creación a cuatro manos sellaron el pacto para siempre. La actividad política de Marx lo convirtió en una figura indeseable. Expulsado de París en 1845, se estableció en Bruselas y Engels no dudó en seguirlo. En la capital belga, la vida de exiliados políticos era precaria, siempre bajo la vigilancia de la policía, pero vibrante. Se conectaron con una red de trabajadores revolucionarios, en especial la Liga de los Justos, una sociedad secreta de artesanos alemanes exiliados. Para Marx y Engels, la Liga estaba llena de idealismo, pero carecía de una base científica. Ellos no eran conspiradores, eran científicos de la historia. El dilema era claro: ¿cómo transformar aquella organización con sus rituales secretos y socialismo utópico en un movimiento político moderno y eficaz? Se convirtieron en alquimistas políticos, dedicados a transformar la materia prima de la utopía en la ciencia de la revolución, como diría Marx en su famosa tesis. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. El trabajo de Marx y Engels dentro de la Liga de los Justos fue tan impactante que en 1847 la organización decidió refundarse. En un congreso en Londres fue rebautizada como la Liga de los Comunistas y abandonó su antiguo lema «Todos los hombres son hermanos» por el nuevo y desafiante grito de guerra: «Proletarios de todos los países, uníos». La nueva liga encargó a Marx y a Engels la redacción de su programa, un documento que debía explicar al mundo sus visiones. Engels esbozó un primer borrador, en formato de preguntas y respuestas, llamado Principios del Comunismo. Pero fue el genio literario de Marx el que transformó aquel borrador en la prosa urgente e inolvidable del Manifiesto del Partido Comunista. Publicado en febrero de 1848, el texto era un trueno literario, un panfleto incendiario que sintetizaba una compleja teoría de la historia en frases que resonarían para siempre, comenzando con «Un fantasma recorre Europa». Apenas el manifiesto salió de la imprenta, la tormenta que anunciaba se desató sobre Europa. Las revoluciones estallaron en París, Viena, Berlín. La teoría sería puesta a prueba de fuego. Marx y Engels no dudaron. Regresaron a Alemania y en Colonia fundaron la nueva Gaceta Renana, un periódico diario que se convirtió en la voz del ala más radical de la revolución. Mientras Marx dirigía la redacción, Engels se sumergió en la lucha armada. En el sur de Alemania participó en insurrecciones, luchando en las barricadas. El intelectual refinado
se reveló como un estratega militar frío y valiente, ganándose de sus amigos el apodo que lo acompañaría para siempre: el general. Ya no era solo un teórico a distancia, era un combatiente en primera línea, arriesgando su vida por la causa que él mismo había ayudado a formular en las bibliotecas y los cafés. La primavera de los pueblos de 1848 terminó en un invierno de represión. La contrarrevolución triunfó y el exilio se convirtió en la única salida. Marx partió hacia Londres, donde viviría el resto de sus días, sumido en una pobreza desesperada. Engels, entonces, tomó la decisión más difícil y paradójica de su vida. Para garantizar la supervivencia de Marx y la continuación de su obra teórica, haría el sacrificio supremo, volvería a la jaula de oro. Regresó a Manchester para aceptar un puesto en Ehrman and Engels, la odiada firma de algodón de su familia. Dejó atrás las barricadas para sentarse en una oficina, convirtiéndose en aquello que más despreciaba. Fue un acto de lealtad que lo atormentaría durante 20 años. Un general aceptando un puesto de intendente para garantizar que su comandante pudiera seguir planeando la guerra. El negocio repugnante, le escribió a Marx, es lo que me queda. La distancia física entre Londres y Manchester fue superada por una de las colaboraciones epistolares más intensas de la historia. Casi a diario, Engels le escribía a Marx. En sus sobres no solo iban las libras esterlinas que mantenían viva a la familia Marx. Iban también informaciones cruciales, contrabandeadas desde el corazón del enemigo. Engels, el capitalista, detallaba a Marx, el crítico del capital, los movimientos del mercado del algodón, las innovaciones técnicas, las primeras señales de crisis comerciales. Era un espía infiltrado, traduciendo la jerga de los negocios en materia prima para la gran obra de Marx. Pero las cartas eran más que informes. Eran el salvavidas emocional para ambos, llenas de bromas, chismes y debates. Como diría Marx años después, en un raro momento de vulnerabilidad: sin ti, nunca habría podido concluir la obra. Engels, por su parte, encontraba allí su recompensa. La doble vida de Engels en Manchester se profundizó. Para él, mundo de los negocios. Era un soltero codiciado que vivía en una residencia respetable, pero su vida real transcurría en otro lugar. Estableció un hogar secreto con Mary Burns, la obrera irlandesa, que había sido su guía en el submundo de la ciudad. Su casa era un refugio, una embajada del proletariado en el corazón del territorio burgués. Negándose a casarse oficialmente por considerar el matrimonio una institución hipócrita, vivía con Mary una relación de pareja basada en el amor y el respeto mutuo. Ella era su vínculo con la realidad de la clase trabajadora, el ancla que le impedía ser completamente absorbido por el mundo que habitaba profesionalmente. Era una vida arriesgada que exigía un secreto constante para evitar un escándalo que pusiera en peligro su posición y, en consecuencia, el sustento de Marx. Para mantener las apariencias e integrarse en la élite empresarial de Manchester, Engels adoptó las aficiones de la clase que planeaba derrocar. Se convirtió en un jinete experto y un miembro entusiasta del Cheshire Hunt, un exclusivo club de caza del zorro. La imagen era la personificación de la ironía, el comunista con chaqueta roja, galopando por los campos junto a los varones del algodón. Vivía una esquizofrenia diaria. Por la mañana discutía el precio del hilo con los mismos hombres con los que, por la noche, planeaba la expropiación en sus cartas a Marx. Pero Engels
era pragmático. No lo veía solo como un disfraz, sino como trabajo de campo. Era como un antropólogo estudiando los rituales de una tribu hostil, participando en ellos para comprender mejor su mentalidad, recolectando material para sus análisis con la misma frialdad con la que un cazador persigue a su presa. Alejado del campo de batalla real, Engels transformó su oficina en un cuartel general teórico. Con su experiencia militar de 1848, se sumergió en el estudio de la estrategia y la historia de los conflictos. Cuando el New York Daily Tribune invitó a Marx a ser corresponsal, fue Engels quien, en secreto, escribió muchos de los artículos. Su serie sobre las revoluciones alemanas, publicada bajo el nombre de Marx, mostraba una mente estratégica brillante. Era frustrante para él ser solo un teórico de la guerra, dejando que su amigo se llevara el crédito público. Pero era una necesidad táctica para fortalecer la marca Marx, que consideraban central para el movimiento. El apodo general que le dieron sus amigos era más que una broma. Era el reconocimiento de su pericia, una forma de honrar la contribución intelectual que iba mucho más allá de los cheques que enviaba a Londres. Durante la Guerra de Crimea, en la década de 1850, el general de Manchester entró en plena actividad. A través de periódicos, mapas e informes públicos, se convirtió en el corresponsal militar no oficial del periódico neoyorquino. Desde su sillón, analizaba los movimientos de tropas, la logística y las estrategias de los imperios británico, francés y ruso con una precisión asombrosa. Sus predicciones sobre los resultados de las batallas eran tan certeras que el círculo de amigos en Londres sospechaba que tenía fuentes secretas en el alto mando. Era un jugador de ajedrez a escala global, anticipando los movimientos de las grandes potencias en el tablero de la geopolítica. Sentía orgullo cuando sus análisis se confirmaban, una prueba de que, incluso atrapado en su oficina, su mente seguía siendo un arma afilada al servicio de la revolución. La infantería británica, escribió con su ironía característica, es espléndida, pero sus generales son unos idiotas. En medio de la rutina comercial, Engels cultivaba una pasión que era a la vez un pasatiempo y una herramienta revolucionaria: el aprendizaje de idiomas. Ya dominaba más de una docena de lenguas, pero su curiosidad era insaciable. En Manchester se dedicó a aprender ruso para leer a los autores que describían a la inmensa masa campesina de aquel imperio. Se sumergió en el persa y en dialectos eslavos para entender las tensiones en las fronteras de Europa. Para Engels, los idiomas eran llaves. Cada gramática dominada, cada alfabeto descifrado, abría la puerta a una nueva cultura, una nueva sociedad, una nueva pieza en el rompecabezas de la historia mundial. Era una alegría casi infantil, la de un armero forjando las herramientas que permitirían a su teoría ser verdaderamente universal, hablando la lengua de todos los oprimidos. Mientras Engels mantenía su doble vida en Manchester, la familia Marx en Londres se hundía en la miseria. Enfermedades, hambre y la muerte de hijos eran una realidad constante. La carga sobre Engels era inmensa. Se desvivía por enviar más y más dinero, a menudo recurriendo a pequeños desvíos en la caja de la empresa o a préstamos que lo dejaban en apuros. La crisis económica de 1857, que golpeó de lleno a la industria textil, hizo la cuerda floja aún más peligrosa. Sus cartas revelan a un hombre exhausto,
que sufría problemas de salud causados por el estrés. Era como Atlas, el titán griego, sosteniendo sobre sus hombros no el cielo, sino el microcosmos de la revolución mundial, la familia de su amigo y la obra que necesitaban hacer. Si supiera cómo empezar otro negocio para ganar dinero, le confesó a Marx, lo haría hoy mismo. En 1855, la tragedia golpeó a la familia Marx de la forma más cruel. Su único hijo varón, Edgar, a quien llamaban Mush, murió de tuberculosis a los 8 años. Marx quedó devastado, paralizado por el duelo, incapaz de pensar o trabajar. En ese momento de oscuridad total, Engels fue su pilar. A distancia, sus cartas no eran las de un teórico, sino las de un hermano. Ofreció no solo más dinero, sino un apoyo emocional incondicional, compartiendo el dolor de Marx como si fuera suyo. Comprendía la profundidad de la pérdida y encontró las palabras adecuadas para consolar a su amigo, para recordarle que no estaba solo. Este momento reveló que la amistad entre ambos trascendía la camaradería política. Era un lazo humano profundo, un ancla en la tormenta que mantuvo firme el barco de Marx en medio del duelo abrumador. Para escapar de la monotonía de la oficina y alimentar su mente insaciable, Engels se sumergió en el estudio de las ciencias naturales. Devoraba libros de física, química y, especialmente, la emergente biología. En los grandes descubrimientos de la época, la teoría celular, la ley de la conservación de la energía, la obra de Charles Darwin, no veía solo el avance del conocimiento, veía la prueba material de que la dialéctica, las leyes del movimiento y la contradicción que él y Marx aplicaban a la historia operaba en la propia naturaleza. Era como un detective buscando las huellas dactilares de la dialéctica en la escena del crimen de la naturaleza. Con entusiasmo, compartía cada nuevo descubrimiento con Marx, intentando conectar la lucha por la existencia de Darwin con la lucha de clases, argumentando que la propia naturaleza era la prueba viviente de que todo estaba en constante transformación y conflicto. Tras la muerte de su padre en 1860, la posición de Engels en la empresa cambió. Ya no era solo un empleado de alto rango, tenía la oportunidad de convertirse en socio. La decisión fue agonizante. Ser socio significaría más dinero, un ingreso estable que podría finalmente sacar a Marx de la pobreza y garantizar la conclusión de El Capital. Pero, simbólicamente, era el acto final de rendición. Significaba atarse aún más profundamente al odiado comercio del algodón. Era como firmar un pacto con el diablo, no por su propia alma, sino para salvarla de un amigo y la de un movimiento. Después de largas negociaciones, aceptó. En sus cartas, el cinismo y el agotamiento eran palpables. Se refería al proceso como negociar la venta de mi alma, resignado a su destino. «Unos años más en esta mazmorra», escribió, «y seré libre». En enero de 1863, la tragedia personal golpeó a Engels. Mary Burns, su compañera durante casi 20 años, murió repentinamente. Devastado, le escribió a Marx, buscando el consuelo de su amigo más cercano. La respuesta de Marx, sin embargo, fue sorprendentemente fría. En medio de una breve nota de condolencia, Marx comenzó a quejarse de sus propios y urgentes problemas financieros. Para Engels, fue una puñalada. El hombre por quien había sacrificado su vida parecía incapaz de comprender su dolor. «Todos mis amigos», respondió Engels con una ira contenida, «han mostrado más simpatía. Tú has considerado este momento adecuado para exhibir la frialdad de tu actitud». Fue la crisis más grave en su amistad.
Un puente que parecía indestructible, agrietándose de repente bajo el peso del duelo y la incomprensión. El dolor crudo de Engels reveló cuán profundo era su amor por Mary. Marx se dio cuenta inmediatamente de la magnitud de su error. Consumido por su propia miseria, había fallado terriblemente como amigo. Le escribió de vuelta a Engels, esta vez con una carta de disculpa conmovedora y sincera. Explicó la desesperación de su situación, pero no la usó como excusa, admitiendo plenamente su falta. Estuvo muy mal de mi parte, escribió, confesando que la muerte de Mary también lo había golpeado profundamente. La generosidad de Engels al perdonar fue tan grande como la humildad de Marx al disculparse. La crisis fue superada y la amistad reconstruida. El episodio, aunque doloroso, fortaleció el lazo entre ellos, haciéndolo más consciente de su propia complejidad. Fue como la soldadura de una viga de acero que se había agrietado. El punto de la soldadura, aunque visible, hizo la estructura aún más resistente. «Te agradezco tu sinceridad», respondió Engels. «Dejemos el asunto atrás». Tras la muerte de Mary, su hermana menor, Lydia Burns, conocida como Lizzie, se mudó a la casa de Engels. Lo que comenzó como un arreglo de conveniencia nacido de la pérdida compartida, floreció en una nueva y profunda relación. Lizzie era diferente a su hermana, más politizada, con fuertes lazos con el movimiento nacionalista irlandés, los fenianos. Era una llama de rebelión, aunque analfabeta. Poseía una inteligencia natural y una pasión que encantaron a Engels. Él la admiraba, la ayudó a aprender a leer y escribir, y a través de ella profundizó su compromiso con la causa irlandesa. Si Mary había sido su puerto seguro, Lizzie era una hoguera, calentando el hogar con un afecto genuino e iluminándolo con su espíritu indomable. Para Engels, ella era la prueba viviente de que la pasión instintiva de la clase trabajadora valía más que toda la astucia de los intelectuales. En 1864, en Londres, se fundó la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional. Por primera vez, el movimiento obrero europeo tenía una organización que cruzaba fronteras. Aunque atrapado en Manchester, Engels era una figura central entre bastidores. Era el arquitecto que, desde su estudio lejano, enviaba los planos y los cálculos que guiaban la construcción. Aconsejaba a Marx, que era el alma de la organización, ayudaba a formular estrategias y usaba su red de contactos comerciales para obtener información sobre la política y la economía europeas. Era frustrante estar lejos del centro de la acción, participando solo por cartas, pero el orgullo era inmenso. Las ideas que habían desarrollado en años de aislamiento y estudio se estaban convirtiendo ahora en la base teórica de un movimiento de masas real y activo en todo el continente. Mientras la Internacional crecía, Marx libraba su batalla más solitaria en Londres: terminar el primer volumen de El Capital. La tarea parecía interminable. Enfermo, pobre y propenso a perderse en detalles, Marx necesitaba un impulso constante. Engels fue ese impulso. Fue la partera intelectual de la gran obra. Leía cada capítulo que Marx le enviaba, ofrecía críticas, aclaraba detalles técnicos sobre el funcionamiento de las fábricas que solo él conocía y, sobre todo, presionaba. Sus cartas eran una mezcla de aliento, impaciencia y apoyo inquebrantable. «Vamos, termina esa maldita obra», insistía. Marx, por su parte, reconocía su dependencia. «Tu opinión
le escribió, es más importante para mí que la de todo el público. Era una colaboración en su forma más pura. Uno generaba la teoría, el otro garantizaba que viera la luz. En septiembre de 1867, después de años de dolores de parto, el primer volumen de El Capital fue finalmente publicado. Para Engels, que recibió una de las primeras copias en Manchester, el momento fue la justificación de una vida. Los 20 años de sacrificio en el odiado comercio del algodón, la doble vida, el estrés constante, todo había valido la pena. Aquel libro denso y revolucionario era tanto el fruto de su lealtad como del genio de Marx. La celebración entre los dos amigos fue contenida, pero profundamente feliz. Por fin, le escribió Engels a Marx con una imagen poderosa. Este volumen es, sin duda, el misil más terrible que jamás se haya lanzado a la cabeza de la burguesía. El barco, construido en secreto durante 2 décadas, había sido finalmente botado al mar, listo para alterar para siempre las rutas del pensamiento y la historia. La respuesta inicial a la publicación de El Capital fue un silencio ensordecedor. La prensa académica y burguesa decidió ignorar la obra esperando que muriera por falta de atención. Ante esta conspiración de silencio, Engels, el hombre de negocios, entró en acción. Se convirtió en el gerente de marketing de la revolución. De forma anónima, escribió diversas reseñas del libro para periódicos en Alemania e Inglaterra. Era un maestro ilusionista, adaptando el tono para cada público. Para un periódico liberal, se hacía pasar por un economista burgués, elogiando la erudición y el rigor científico de la obra. Para un periódico obrero, destacaba su contenido explosivo y su llamado a la acción. Era una campaña de guerrilla en la prensa, usando tácticas burguesas para garantizar que el misil lanzado por Marx no se perdiera en el vacío, sino que alcanzara su objetivo. A través de su compañera, Lizzie Burns, la implicación de Engels en la lucha por la independencia de Irlanda se volvió personal y política. Su casa en Manchester, ya un refugio, se convirtió en un puerto seguro para nacionalistas irlandeses fugitivos, los fenianos. Cuando 3 de ellos fueron ejecutados, siendo conocidos como los mártires de Manchester, Engels ayudó a organizar la defensa legal y el apoyo a las familias. Pasó a ver la dominación inglesa sobre Irlanda como el talón de Aquiles del Imperio Británico. Para él, la liberación de Irlanda no era solo una cuestión de justicia nacional, sino una condición estratégica para la revolución en la propia Inglaterra. La clase obrera inglesa nunca logrará nada, escribió. Antes de deshacerse de Irlanda, la palanca debe aplicarse en Irlanda. La pasión de Lizzie por la causa de su pueblo se había convertido también en la suya. A finales de la década de 1860, la perspectiva de libertad para Engels se convirtió finalmente en una posibilidad real. Su contrato como socio en Ehrman Engels estaba llegando a su fin e inició las largas y complejas negociaciones para vender su participación. Cada paso era informado ansiosamente a Marx. La libertad estaba tan cerca, pero aún atada a formalidades y discusiones financieras. La alegría en sus cartas era creciente. Ya planeaba su nueva vida en Londres, a pocos minutos a pie de su amigo. Era el fin del exilio interno, el fin de la doble vida que lo había consumido durante 2 décadas. Era como un prisionero que ya podía ver la luz del día por debajo de la puerta de su celda y contaba los segundos, los minutos,
para que finalmente se abriera, liberándolo para la única vida que realmente quería vivir. El 30 de junio de 1869 fue uno de los días más felices de la vida de Friedrich Engels. Después de 20 largos años, era su último día de trabajo. Cerró sus libros de contabilidad, saldó sus cuentas y se despidió del comercio odioso para siempre. La sensación era de euforia pura, de una catarsis que había esperado durante una eternidad. Lo celebró con un amigo y tarde en la noche escribió una carta exultante a Marx, que comenzaba con un grito de alegría. ¡Hurra! Hoy se acabó el comercio odioso. ¡Soy libre! Era la voz de un hombre que, a los 49 años, sentía que estaba recuperando su propia alma. Las cadenas que él mismo se había puesto en las muñecas por lealtad a un amigo y a una causa se habían roto finalmente. El cautiverio egipcio había terminado. La travesía del desierto hacia la tierra prometida de Londres podía, al fin, comenzar. En septiembre de 1870, el sueño de 2 décadas se materializó. Engels y Lizzie Burns se mudaron a Londres, a una espaciosa casa en Regent's Park Road, a un corto paseo de la residencia de Marx. La colaboración diaria, cara a cara, que tanto habían planeado, podía finalmente comenzar. La imagen de los 2 viejos amigos, ahora en sus 50, caminando juntos por las colinas de Primrose Hill, discutiendo sobre filosofía, ciencia y los últimos acontecimientos de la política internacional, se convirtió en una rutina. 2 piezas de un motor que habían trabajado durante 20 años conectadas por una larga correa. Las cartas fueron finalmente ensambladas una al lado de la otra, listas para operar, con una potencia y una sinergia que el mundo pronto sentiría. Una vida completamente nueva, ya no regida por el reloj de la fábrica, sino por el ritmo urgente de la revolución, estaba a punto de comenzar. Apenas Engels se instaló en Londres, la historia llamó a su puerta. En marzo de 1871, la clase trabajadora de París se sublevó y estableció la Comuna, el primer gobierno obrero de la historia. Desde Londres, Engels, ahora miembro del Consejo General de la Internacional, se convirtió en el principal analista militar del movimiento. El general estaba de vuelta en servicio, aunque a distancia. Seguía cada noticia, usaba mapas para trazar las posiciones de las tropas y enviaba consejos estratégicos urgentes a los comuneros. Su agonía era palpable. Asistía desde lejos al mayor evento de la historia proletaria, sabiendo que se estaban cometiendo errores militares cruciales. Era como un entrenador genial viendo la final del campeonato mundial por televisión, gritando instrucciones que nadie en el campo podía oír, sintiendo la urgencia y la gloria de París, que luchaba heroicamente. En mayo de 1871, después de 72 días, la Comuna de París fue aplastada en un baño de sangre. La derrota fue brutal, pero para Marx y Engels era crucial transformar el duelo en una lección. Inmediatamente, Marx redactó La Guerra Civil en Francia, una apasionada defensa y un brillante análisis de la experiencia de la Comuna. Engels fue su colaborador indispensable, proporcionando información sobre los aspectos militares y el contexto de los eventos. Trabajaron juntos para realizar la autopsia de un héroe caído, no para lamentar su muerte, sino para entender la fuerza de su corazón y las razones de su caída. El objetivo era armar a las futuras generaciones. El panfleto de Marx, enriquecido por las contribuciones de Engels, inmortalizó a la Comuna, no como un fracaso, sino como la gloriosa precursora de todas las futuras revoluciones obreras,
la primera vez que el mundo vio la forma política de la dictadura del proletariado. Finalmente libre en Londres, Engels se sumergió de lleno en la dirección de la Primera Internacional. Elegido para su Consejo General, se convirtió en el ministro de Asuntos Exteriores del movimiento. Su fluidez en una docena de idiomas lo hizo el corresponsal ideal para los partidos de España, Italia y Portugal, países donde la agitación revolucionaria era intensa. Era como un director de orquesta que, después de años estudiando la partitura, finalmente subía al podio para dirigir una orquesta vasta e indisciplinada. Sus cartas, enviadas a toda Europa, estaban llenas de consejos tácticos, análisis teóricos y aliento. Después de 20 años en el exilio de Manchester, estaba exactamente donde quería estar, en el centro neurálgico de la política obrera internacional, sintiendo el pulso de la revolución y ayudando a guiar sus próximos pasos con la autoridad de un veterano y la energía de un recién llegado. El mayor desafío de Engels en la Internacional no provino de los gobiernos, sino desde dentro del propio movimiento. El conflicto con el anarquista ruso Mikhail Bakunin y sus seguidores amenazaba con dividir la organización. Mientras Bakunin predicaba la abolición inmediata de todo tipo de autoridad y Estado, a través de conspiraciones e insurrecciones espontáneas, Engels defendía la necesidad de la organización política, la disciplina y la toma del poder por parte de la clase trabajadora. Fue un duelo de esgrima intelectual. Engels, con su pluma afilada y su sarcasmo cortante, lideró la ofensiva teórica. Desmanteló los argumentos anarquistas, acusándolos de ser autoritarios, disfrazados de libertarios. Para él, querer abolir la autoridad en una fábrica era lo mismo que querer abolir la propia industria. Era una batalla crucial para definir el alma y el futuro del socialismo. La lucha contra los anarquistas llegó a su punto culminante en el Congreso de La Haya, en 1872. Engels, presente como delegado, fue el arquitecto de la maniobra que llevó a la expulsión de Bakunin y su facción. Pero la victoria tuvo un costo: la brutal represión que siguió a la Comuna de París y las divisiones internas habían debilitado a la Internacional. Para salvarla de volverse irrelevante o ser tomada por los adversarios, Marx y Engels tomaron una dolorosa decisión. Propusieron el traslado de su Consejo General a Nueva York. En la práctica, esto significaba poner fin a sus actividades. Fue un acto de retirada estratégica, como hundir el propio barco para evitar que sea capturado por el enemigo. Prefirieron matar la organización a verla desvirtuada. La Internacional, como diría Engels, cumplió su papel. La semilla había sido sembrada y ahora los partidos obreros debían crecer en suelo nacional. Incluso inmerso en la alta política, Engels nunca perdió de vista las condiciones concretas de la vida de los trabajadores. En 1872 publicó Contribución al problema de la vivienda, una obra que conectaba sus observaciones de juventud en Manchester con la teoría madura. En ella, criticaba duramente las soluciones bien intencionadas, pero ineficaces para la crisis de vivienda. Argumentaba que la falta de vivienda digna no era un problema aislado que pudiera resolverse con pequeñas reformas o cooperativas. Era un síntoma inevitable e incurable del propio sistema capitalista. Actuaba como un médico que, en lugar de solo recetar un analgésico para un dolor de cabeza crónico, insiste en diagnosticar y tratar el tumor cerebral que lo causa.
Mientras exista el modo de producción capitalista, escribió con una lógica implacable, es una locura querer resolver aisladamente la cuestión de la vivienda. La casa de Engels en Regent's Park Road, que él cariñosamente llamaba el Oasis, se convirtió en el centro social e intelectual del socialismo europeo. Especialmente los domingos, sus puertas se abrían a un flujo constante de visitantes, líderes del partido alemán, refugiados de la Comuna de París, revolucionarios rusos, sindicalistas ingleses. La bodega siempre estaba bien surtida, la cerveza fluía libremente y las discusiones políticas, en una mezcla de alemán, francés e inglés, se prolongaban hasta altas horas de la noche. Engels era el anfitrión perfecto, generoso, jovial y con un humor agudo. Presidía las reuniones no como un papa, sino como un general en su campamento, asegurándose de que todos tuvieran el vaso lleno y la mente afilada. Su casa era la hoguera donde los exiliados se reunían para calentarse, compartir información y planificar las próximas batallas. La rutina diaria en Londres cimentó la fase final de la amistad más famosa en la historia del pensamiento. Todas las tardes, puntualmente, Engels salía de su casa y caminaba los 10 minutos hasta la residencia de Marx. Paseaban juntos por el parque de Hampstead Heath, el general y el moro, apodo de Marx por su piel oscura. Eran dos árboles antiguos que habían crecido tan juntos que sus raíces y ramas se entrelazaban. La complicidad era total. Discutían sobre política, ciencia, chismes y principalmente la salud cada vez más frágil de Marx. Engels veía con creciente preocupación el deterioro físico de su amigo y su incapacidad para terminar los volúmenes restantes de El Capital. La simbiosis intelectual y afectiva era completa. Eran dos mitades de un todo inseparables en la vida y en el trabajo. Una asociación que el mundo quizás nunca vuelva a ver. A mediados de la década de 1870, una nueva amenaza surgió en Alemania. Un académico llamado Eugen Düring comenzó a ganar popularidad en el Partido Socialdemócrata con un nuevo sistema socialista que mezclaba ideas reformistas y positivistas. La influencia de Düring era peligrosa, amenazando con reemplazar el socialismo científico como base teórica del partido más importante de Europa. La tarea de refutarlo recayó sobre Engels. Al principio, se resistió. Consideraba a Düring un pensador de segunda categoría y no quería interrumpir sus propias investigaciones. Pero fue Marx quien insistió, diciendo que solo la mente enciclopédica y la pluma afilada del general podrían encargarse del asunto. Hay que morder esta manzana agria, instó Marx, y acabar con Düring de una vez por todas. Engels, a regañadientes, aceptó la misión, preparando su cañón teórico para silenciar aquella artillería ruidosa y peligrosa. Engels se encerró en su biblioteca y comenzó la tarea monumental de demoler el sistema de Düring, pieza por pieza. El resultado fue una serie de artículos, luego compilados en el libro, que se conocería como Anti-Düring. Como Düring se aventuraba en todos los campos del saber, Engels se vio obligado a responderle a la altura. El libro se convirtió en una exposición exhaustiva de su propia visión del mundo. Escribió sobre filosofía, economía política, historia y, crucialmente, sobre las ciencias naturales, exponiendo su teoría de la dialéctica de la naturaleza. Marx, su vecino y colaborador, leía cada manuscrito e incluso contribuyó con un capítulo. Fue un trabajo exhaustivo, la construcción de una fortaleza teórica.
Cada capítulo era una muralla, cada argumento un bastión, diseñados no solo para refutar a un adversario, sino para servir como una declaración definitiva de sus principios. El impacto del anti-Turing fue mucho más allá de la simple refutación de un profesor pretencioso. El libro se convirtió, para toda una generación de socialistas, en el manual más claro y accesible de su visión del mundo. Se convirtió en la puerta de entrada a la teoría. Partes de la obra, como Del socialismo utópico al socialismo científico, se publicaron por separado y se convirtieron en algunos de los textos más leídos de la historia del socialismo. En la paradoja final de la colaboración, la obra que definió el marxismo para millones de personas, desde Lenin hasta Kautsky, fue escrita casi en su totalidad por Engels. Había creado la llave maestra que abría las puertas del complejo edificio teórico de Marx al mundo. Su claridad y poder de síntesis transformaron ideas difíciles en herramientas para la lucha de millones de trabajadores. En septiembre de 1878, la vida personal de Engels fue marcada por otra tragedia. Lizzie Burns, su compañera durante más de una década, se estaba muriendo de una enfermedad hepática. En su lecho de muerte, para satisfacer su último deseo, Lizzie, una mujer del pueblo con su propia fe, pidió casarse. Engels, el ateo convencido, el crítico feroz del matrimonio burgués, no dudó. El 11 de septiembre se casó oficialmente con ella. Lizzie murió horas después. Fue uno de sus actos más conmovedores y contradictorios. La ideología fue dejada de lado en nombre del amor y la compasión. Soltó el ancla de sus principios para permitir que el amado barco de su compañera pudiera atracar en paz en su puerto final. Al anunciar su muerte, él, por primera vez, usó la palabra que antes había rechazado: mi esposa. El comienzo de la década de 1880 fue sombrío. La salud de Karl Marx, que nunca había sido buena, entró en un declive agudo e irreversible. Para empeorar las cosas, su esposa, Jenny, fue diagnosticada con cáncer. Engels, el amigo de siempre, se convirtió en el cuidador de la familia. Gestionaba las finanzas, buscaba a los mejores médicos, ofrecía un hombro a las hijas de Marx y, sobre todo, intentaba mantener el ánimo de su amigo. Había una impotencia terrible en ver a las dos personas que más amaba ser consumidas por la enfermedad. El general, que se había enfrentado a ejércitos y adversarios intelectuales, ahora libraba una batalla perdida contra la mortalidad. Era el farero, redoblando la vigilia, sabiendo que la tormenta más fuerte de todas se acercaba y que todo lo que podía hacer era mantener la luz encendida hasta el final. El 2 de diciembre de 1881, Jenny von Westphalen Marx murió. Había sido la compañera de Marx en todas las batallas. Desde la juventud, Marx, demasiado enfermo para asistir al funeral, quedó completamente destrozado. Fue Engels quien se paró junto al ataúd y pronunció las palabras de despedida. Su discurso fue un homenaje emocionado a la inteligencia, la belleza y sobre todo al sacrificio de Jenny. La llamó una mujer cuyo mayor placer era hacer felices a los demás. Al regresar del cementerio a la casa de su amigo, Engels encontró a Marx en un estado de colapso. En ese momento, comprendió la brutal verdad. Como le escribió a un amigo, el moro también ha muerto. Sabía que la muerte de Jenny era el golpe final, la caída de la primera de dos columnas gemelas. La estructura entera estaba ahora condenada a derrumbarse. Después de la muerte de Jenny, la salud de Marx colapsó.
Los médicos, en un esfuerzo desesperado, lo enviaron en un largo viaje en busca de climas más cálidos. Fue a Argelia, al sur de Francia, a Suiza. Era una búsqueda inútil de recuperación, el viaje de un hombre que ya había perdido la voluntad de vivir. Engels lo financió todo, manteniendo una correspondencia constante con su amigo viajero. Sus cartas eran un esfuerzo por mantener vivo el espíritu de Marx. Estaban llenas de noticias del movimiento socialista, de bromas, de recuerdos, de un afecto profundo. Era como observar un gran barco alejándose lentamente hacia la niebla, saludando desde el puerto, sabiendo en el fondo de su corazón que aquel barco ya no volvería. Cada carta enviada era un intento de gritar contra el viento que su amigo todavía era necesario. En enero de 1883, mientras estaba en la isla de White tratando de recuperarse, Marx recibió la noticia de la muerte súbita de su hija mayor, Jenny Longuet. Fue el último y más cruel golpe. El árbol centenario, ya golpeado por innumerables rayos, vio partirse su rama principal. Regresó a Londres como un fantasma, un hombre que se había rendido. En sus últimos meses apenas hablaba. Engels lo visitaba todos los días. Se sentaban en silencio en la misma habitación, siendo la compañía mutua el único consuelo que quedaba, donde las palabras ya no tenían lugar. La presencia silenciosa era la última conversación de una amistad de 40 años. Engels sabía que se estaba despidiendo de su amigo poco a poco, con cada visita, con cada silencio compartido en la habitación oscura. El 14 de marzo de 1883, Friedrich Engels hizo su caminata diaria hasta la casa de Marx. Al llegar, la ama de llaves, Helene de Muth, le dijo que el moro parecía estar durmiendo en su sillón en el despacho. Engels subió las escaleras. La habitación estaba en silencio. Encontró a su amigo, sentado como siempre, pero el sueño era eterno. El pensador más grande de nuestros días ha dejado de pensar, escribió Engels esa misma tarde, en una serie de cartas que anunciaron la noticia al mundo. En ese instante, frente al sillón vacío, el mundo cambió para Engels. El dolor de la pérdida fue inmediato, pero el peso de la responsabilidad que caía sobre sus hombros fue igualmente instantáneo. Ya no era el segundo, era el único. La estrella más grande del sistema binario se había apagado y le correspondía a él, ahora, girar solo, iluminando el camino con la luz que su compañero le había legado. 3 días después, el 17 de marzo, un pequeño grupo se reunió en el cementerio de Highgate para el funeral de Karl Marx. Fue Engels quien se adelantó para hablar. Su discurso no fue un lamento, sino una declaración. Con voz firme, esculpió en palabras el primer monumento a su amigo. Explicó al mundo la talla del gigante que se había ido, trazando un audaz paralelismo. Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. No hablaba solo como un amigo de luto, sino como el heredero consciente de una misión que ahora era suya. Definió el legado de Marx no solo como el de un pensador, sino como el de un revolucionario. Su nombre y su obra, concluyó, perdurarán a través de los siglos. La tarea de asegurar que así fuera comenzaba en ese preciso momento. Después del funeral, Engels se enfrentó a su nueva realidad, el legado literario de Marx. Eran cajas y más cajas de manuscritos, anotaciones y cartas, la mayoría escritas con la caligrafía notoriamente indescifrable de su amigo. En medio de aquel caos organizado,
se encontraba el mayor tesoro y el mayor desafío: los borradores de los volúmenes segunda y tercera de El Capital. Engels era el único hombre en el mundo capaz de descifrar aquel material, de entender las abreviaturas, las referencias, el hilo del pensamiento. La responsabilidad era abrumadora. Era como un arqueólogo frente a los jeroglíficos de una civilización perdida, sabiendo que, si él fallaba, la obra maestra de su amigo quedaría para siempre incompleta. A los 63 años, con la vista ya cansada, se inclinó sobre los papeles, iniciando la última y más importante tarea de su vida, para demostrar al mundo que el trabajo teórico continuaba. En 1884, Engels publicó una obra original y seminal: El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Basándose en notas que Marx había tomado sobre el trabajo del antropólogo Lewis H. Morgan, Engels argumentó que la opresión de las mujeres y la familia monógama no eran fenómenos naturales o biológicos, sino construcciones históricas. Las conectó directamente con el surgimiento de la propiedad privada y la necesidad de garantizar la herencia patrilineal. El derrocamiento del derecho materno, escribió, fue la gran derrota histórica del sexo femenino. Era una obra revolucionaria que sentaba las bases del feminismo socialista. Era también un tributo a las mujeres de su vida, Mary y Lizzie Burns, cuyo espíritu independiente ciertamente lo influyó. Era un geólogo social, excavando la historia para encontrar la falla tectónica que originó la opresión de género. La primera gran tarea de edición era el segundo volumen de El Capital. El trabajo fue hercúleo. Marx había dejado no uno, sino varios borradores, escritos en diferentes épocas, con revisiones, añadidos y contradicciones. Engels tuvo que convertirse en editor, detective y, en cierto sentido, coautor. Su dilema era constante: cómo ser absolutamente fiel al pensamiento de Marx y al mismo tiempo crear un texto coherente y legible, donde un argumento existía en 3 versiones diferentes. ¿Cuál de ellas habría elegido Marx? Fue un acto de devoción sobrehumana. Sacrificó sus propias investigaciones, sus noches y su salud para dedicarse a esta misión. Era su última y mayor prueba de amistad, un esfuerzo por garantizar que la voz de Marx siguiera hablando, clara y poderosa, incluso después de ser silenciada por la muerte. Con la muerte de Marx, Engels se convirtió, a su pesar, en la máxima autoridad del socialismo internacional. Su casa en Londres, el Oasis, se convirtió en un centro de peregrinación. Líderes de partidos socialistas de toda Europa y Estados Unidos venían a consultarle y su correspondencia se volvió masiva. Era el oráculo de Londres, el primer ministro del socialismo mundial. Aconsejaba sobre tácticas electorales en Alemania, sobre disputas teóricas en Francia, sobre la organización de sindicatos. El peso de ser la última palabra era inmenso y luchaba para que su orientación no fuera tratada como un dogma religioso. Con una generosidad incansable, respondía a cartas de jóvenes militantes desconocidos con el mismo esmero que dedicaba a los grandes líderes, siempre intentando educar, aclarar y guiar el movimiento que él y Marx habían creado. En 1890, Hélène de Muth, la fiel ama de llaves de la familia Marx, que se había ido a vivir con Engels tras la muerte de su amigo, también falleció. Con ella se iba el último vínculo vivo con la intimidad de la familia. Pero Lenchen dejó atrás un secreto que Engels había guardado durante casi 40 años. En 1851, ella había tenido un hijo, Freddy. Para evitar un escándalo que destruiría el matrimonio de Marx,
Engels asumió la paternidad del niño. Fue un acto de sacrificio y lealtad casi inimaginable. Protegió la reputación de su amigo, aunque eso manchara la suya. Solo en su propio lecho de muerte, años más tarde, revelaría la verdad a la hija de Marx, Eleanor. Engels fue una caja fuerte humana, guardando el secreto más doloroso e íntimo de su amigo, añadiendo una capa trágica y compleja a su devoción. En 1885, después de 2 años de trabajo exhaustivo, Engels finalmente publicó el volumen 2 de El Capital. Fue una inmensa victoria personal y política. Demostró a los escépticos que la obra de Marx no había muerto con él. En el prefacio, con orgullo y reverencia, Engels detalló meticulosamente su proceso de edición, casi como una rendición de cuentas. No se posicionó como autor, sino como el más fiel de los siervos, cuyo único trabajo había sido preparar para la publicación la obra de otro hombre, mi difunto amigo. Con la entrega de ese volumen, aseguró que el análisis de Marx sobre el proceso de circulación del capital llegara al mundo. Era como entregar el segundo acto de una ópera monumental, demostrando que la música no había terminado con la muerte del compositor y que el tercer y último acto estaba en camino. Con el segundo volumen publicado, Engels se dedicó al tercero y descubrió que el desafío era aún mayor. Si el volumen segundo era un manuscrito desorganizado, el tercero era poco más que un cúmulo de notas, fragmentos y cálculos, la mayoría escritos 20 años antes. Era, en sus palabras, completamente inacabado. La tarea casi lo derrotó. Su vista fallaba, su salud empeoraba y temía morir antes de completar su misión. La complejidad del tema, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, el corazón de la teoría de la crisis de Marx, exigía una concentración y un esfuerzo mental gigantescos. Fue su última gran batalla, la escalada de un hombre de 70 años contra el tiempo y su propia mortalidad, para cumplir la promesa final hecha a un amigo muerto. Era el acto final de una vida entera de devoción. En 1889, en el centenario de la Revolución Francesa, los partidos socialistas y obreros de Europa se reunieron en París para fundar la Segunda Internacional. Engels, el último eslabón vivo con la Liga de los Comunistas y la Primera Internacional, fue la eminencia gris del Congreso. Aunque ausente físicamente, su influencia y sus consejos guiaron los debates. Para él, fue un momento de inmenso orgullo. El pequeño grupo de exiliados de 1848 se había transformado en partidos de masas, con millones de votos y representación parlamentaria. Él era el puente viviente entre el pasado conspirativo y el futuro organizado del movimiento. Era como un viejo jardinero que, después de plantar una semilla décadas atrás en suelo hostil, vivía lo suficiente para ver el bosque crecer y extenderse por todo el continente, fuerte y lleno de vida. En medio del trabajo en El Capital, Engels aún encontró tiempo para escribir obras originales que sirvieran como guías para la nueva generación. En 1886 publicó Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. El libro fue un acto de generosidad pedagógica. En él, Engels dibujó un mapa genealógico de las ideas, explicando de forma clara y accesible cómo él y Marx habían partido de la filosofía de Hegel, poniendo la cabeza abajo para crear su propia visión del mundo, el materialismo histórico. Sabía que los nuevos militantes no tenían la misma formación filosófica que su generación, y se esforzó por ser un maestro, asegurándose de que los fundamentos del movimiento
no fueran olvidados o malinterpretados. Se estaba asegurando de que todos supieran no solo qué pensar, sino de dónde provenía ese pensamiento. En sus últimos años, Engels era una institución. Su rutina en Londres era la de un general en su cuartel general. Las mañanas eran sagradas, dedicadas al trabajo en los manuscritos de Marx. Las tardes, a la inmensa correspondencia con el movimiento internacional. Y las noches, a los amigos y camaradas que lo visitaban, siempre recibidos con buen vino, puros y una conversación aguda. Su mente permaneció lúcida y cortante hasta el final. A pesar de ser una figura monumental, era conocido por su afabilidad y su risa contagiosa. Se sentía, como dijo en una carta, como una reliquia, el último de su generación. Era un faro antiguo, pero aún potente, cuya luz continuaba guiando con seguridad a la nueva e inmensa flota de barcos del socialismo a través de las peligrosas aguas de la política europea de finales del siglo XIX. Una de las últimas y más irónicas batallas de Engels fue contra los marxistas. Con la popularización de sus ideas, la teoría comenzó a transformarse en un dogma rígido, una fórmula mecánica que supuestamente lo explicaba todo. Engels se enfurecía con estas interpretaciones simplistas. Luchaba para que el materialismo histórico fuera entendido como una guía para la acción, un método de análisis de la realidad concreta, y no como un catecismo. En sus cartas se quejaba de la basura teórica producida por estos nuevos seguidores. Fue en este contexto que repitió una famosa frase de Marx: «Todo lo que sé es que no soy marxista». Era como el inventor de un instrumento de precisión que ve a sus aprendices usarlo como un martillo, forzándolo a intervenir para volver a enseñar la delicadeza y la complejidad del método. En 1894, la misión de toda una vida fue cumplida. A los 74 años, después de casi una década de trabajo extenuante, Engels publicó el tercer y último volumen de El Capital. Fue la cúspide de su existencia como guardián del legado. La sensación de deber cumplido era inmensa. Finalmente, había presentado al mundo la solución de Marx a los enigmas de la economía capitalista. En su prefacio no ocultó el orgullo, rindiendo un último y conmovedor homenaje al genio del amigo que había concebido aquella obra monumental. Era como un alpinista anciano que, tras una escalada de una década, finalmente clavaba la bandera de su amigo fallecido en la cima de la montaña más alta y traicionera del mundo. El trabajo estaba hecho, la promesa estaba saldada. La obra magna del siglo XIX estaba, al fin, completa para la posteridad. En marzo de 1895, Engels escribió uno de sus últimos grandes textos, una introducción para una nueva edición de una obra de Marx. Este texto se conoció como su testamento político. En él, el viejo general reevaluaba el campo de batalla. Argumentaba que la era de las barricadas e insurrecciones de 1848 estaba superada. Las nuevas armas del proletariado eran el sufragio universal y los partidos de masas organizados. No era una renuncia a la revolución, sino un cambio de táctica. La ironía de la historia, decía, era que los revolucionarios ahora prosperaban mucho más con los medios legales que con los ilegales. Era la mente flexible de un hombre de 75 años, un maestro de esgrima explicando a sus alumnos que, aunque todavía debían saber usar la espada, el nuevo combate exigía el dominio de otras armas. El testamento de Engels fue inmediatamente malinterpretado. La dirección del Partido Socialdemócrata Alemán
Temiendo la represión del gobierno, publicó el texto cortando los pasajes más radicales. El resultado hacía que Engels pareciera un defensor del pacifismo a toda costa, un reformista. Se enfureció absolutamente. En cartas, protestó contra la vergonzosa y cobarde tergiversación de sus palabras. La pasión del viejo revolucionario estaba intacta. Su furia demostraba que no se había convertido en un adorador pacífico de la legalidad. Veía el voto y el parlamento no como el fin de la guerra, sino como un nuevo campo de batalla, un terreno a ser conquistado y usado para los fines de la revolución. Fue su último grito de guerra, la última vez que el compositor protestó al ver su sinfonía marcial ser tocada como una canción de cuna. En el verano de 1893, Engels se permitió una última gran alegría. Hizo un viaje triunfal por Europa, visitando Alemania por primera vez en décadas. Fue recibido como una leyenda viva. Multitudes lo aclamaban en las estaciones de tren y los líderes del partido lo trataban con la reverencia debida a un fundador. Participó como presidente de honor en el Congreso de la Segunda Internacional en Zúrich. Para un hombre que había vivido la mayor parte de su vida en el exilio, observando el movimiento crecer a distancia, fue una experiencia conmovedora. Era como el arquitecto que, después de diseñar una ciudad entera por correspondencia, finalmente camina por sus calles y ve los edificios en pie, las plazas llenas de vida. Era la validación final de una vida de trabajo y sacrificio. En marzo de 1895, poco después de su última batalla teórica, Engels fue diagnosticado con un cáncer de esófago terminal. Recibió la sentencia de muerte con el estoicismo de un viejo soldado y la curiosidad de un científico. Sin desesperación ni autocompasión, encaró su propia disolución como el último proceso material a ser observado. Su mente permaneció lúcida. Se concentró en organizar sus papeles finales, en dar las últimas instrucciones para la publicación de su correspondencia con Marx y en despedirse de sus amigos. Había pasado la vida estudiando la dialéctica de la naturaleza, la ley de la transformación constante. Ahora, su propio cuerpo era el escenario final de ese proceso inevitable, y lo observó con la misma claridad y precisión con la que había analizado el mundo durante más de 70 años. En sus últimos días, ya incapaz de hablar, Engels se comunicaba con una pizarra y tiza. Fue en ese silencio donde cumplió un último acto de lealtad, no a un mito, sino a la verdad. Eleanor, la hija menor de Marx, lo presionó sobre los rumores acerca de Freddie Demuth. En una nota escrita en la pizarra, el viejo guardián de secretos finalmente reveló la verdad. Marx era el padre. Había protegido a su amigo en vida, pero a las puertas de la muerte, su lealtad final era hacia la historia y hacia las personas heridas por el secreto. Fue como el guardián de una caja fuerte que, en su último acto, abre el compartimento más secreto para que el registro finalmente pudiera ser completo, con todas sus complejidades y dolores. El 5 de agosto de 1895, Friedrich Engels murió en su casa de Londres. El último gigante de aquella generación de fundadores se había ido. Para el movimiento socialista, el vacío era inmenso. El oráculo había callado. El timonel se había ido. El último vínculo directo con los orígenes de la teoría se había roto. Pero su muerte fue serena. Partió como un hombre que sentía haber completado su misión. Había salvado la obra de Marx. Había guiado al movimiento para convertirse en una fuerza global
y había vivido lo suficiente para ver las semillas que plantó con su amigo transformarse en un bosque que cubría el continente. Fue como una gran biblioteca que arde en llamas, pero no de forma trágica, sino después de que todos sus libros hayan sido copiados, traducidos y distribuidos por todo el mundo. El último deseo de Engels fue una declaración final de sus principios. No quería una tumba, un monumento, un lugar de peregrinación. Pidió ser incinerado. El 27 de agosto de 1895, un pequeño grupo de amigos y familiares, incluida Eleanor Marx, llevó sus cenizas a Beachy Head, un imponente acantilado de tiza en la costa sur de Inglaterra. Allí, frente al mar abierto, fueron arrojadas al viento y a las olas. Fue el final perfecto para el gran internacionalista. El hombre que cruzó tantas fronteras en vida eligió la fluidez sin fronteras del océano como su descanso final. Sin nación, sin lápida, su memoria pertenecía al mundo. El río de su vida, tras un largo y tortuoso viaje, finalmente desembocó en el océano, sus aguas mezclándose con las de todo el planeta. Dejamos atrás las olas de Beachy Head y volvemos a nuestro silencio. La vida de Friedrich Engels fue la personificación de una paradoja. Sin él, el marxismo, como lo conocemos, simplemente no existiría. Fue el cofundador de la teoría, el mecenas que financió la revolución con el dinero del capitalismo, y el guardián que salvó la obra maestra de su amigo del olvido. Fue el gran sistematizador, el profesor que tradujo ideas complejas para millones. Pero su herencia más incómoda quizás sea su propia contradicción, el cazador de zorros que predicaba la dictadura del proletariado, el industrial que denunciaba la explotación. Su vida nos obliga a mirar nuestros propios dilemas. ¿Cómo luchar por un mundo mejor mientras participamos inevitablemente del sistema que criticamos? Engels respondió a esta pregunta no con palabras, sino con una vida de acción pragmática. Demostró que un hombre puede vivir en contradicción para servir a una causa mayor, construyendo un puente improbable entre dos mundos con los ladrillos del sacrificio y de una inquebrantable lealtad. Gracias por tu compañía. Duerme bien.